7:56 de la mañana, ustedes saben que se aprobó hace un tiempo por parte, mejor dicho, se dio media sanción, no se aprobó completamente, sino se dio media sanción al proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, ART, por parte del Senado Provincial. Un proyecto que luego de fracasadas iniciativas fue presentado en extraordinarias por el gobernador Miguel Lischitz a fines del año pasado. Bueno, el Senado le dio media sanción y ahora se va por la otra media sanción de diputados, la sanción definitiva, mejor dicho, para que se apruebe este proyecto al que la mayoría de los empresarios, al menos los que yo he hablado, pymes y no tan pymes, están de acuerdo. Por parte del sindicalismo se ha manifestado una oposición, creo que no tan contundente como la que yo esperaba, sí algunos gremios en forma particular y un poco tarde inclusive. ¿Por qué? Porque me parece que por allí hay intereses que pueden ser tocados. A ver, esto se dio con la aprobación por unanimidad de la Cámara de Senadores, que tiene muchos integrantes del justicialismo y a muchos sindicalistas que están especulando, ¿no? A la sazón de lo que pueda pasar luego de la asunción de Omar Perotti en diciembre. Bueno, para el caso estamos en contacto con el abogado laboralista y referente de la asociación que los nuclea en la ciudad, me refiero a Jorge Elizondo. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va, Marco? ¿Cómo andas? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, a ver, el Senado dio media sanción a la adhesión a la ley de ART. ¿Qué se puede decir? No, yo creo que la Cámara de Diputados no debe dar la otra media sanción. Entiendo que no se tiene que convertir en ley este proyecto de adhesión. Por varias razones. En primer lugar, porque viola derechos constitucionales, el derecho de los trabajadores a acceder a la justicia. En segundo lugar, porque viola el federalismo y el sistema republicano de gobierno. Le voy a decir por qué. Bueno, ¿por qué viola el derecho de los trabajadores? En primer lugar, hoy los trabajadores tienen una alternativa: ir a la comisión médica, que es la que está ahí en calle Sarmiento al 600, o ir a la justicia. Ante el desconocimiento por parte de la ART, tiene esas dos alternativas. O sea, a ver, yo soy trabajador, pongamos un ejemplo concreto. Soy trabajador, me lastimo, me pasa algo. ¿Qué es no lo que... te desconoce, la ART te desconoce que eso sea un accidente de trabajo, por ejemplo. Claro. O te desconoce tu incapacidad. Hoy tenés dos alternativas: o vas a la comisión médica, o vas a la justicia. Claro. Vas a la justicia si entendés que la comisión médica no te va a reconocer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la comisión médica sucede en muchos casos, yo digo que en la mayoría de los casos, que cuando vos reclamas por una enfermedad, no digo accidente, no, es una enfermedad del trabajo, te lo desconocen. Lo desconocen porque no están en el listado, porque... La comisión médica, corregime si me equivoco, es la que determina cuántos puntos por incapacidad le dan al trabajador. Sí, o la que determina en caso de divergencia en cuanto a las prestaciones, qué tipo de prestaciones corresponde, claro. En fin, tiene un montón de funciones, que son funciones que desempeña en este caso el Estado, es decir, a través de la Comisión Médica, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación, para que se entienda, porque si no, la gente no entiende de qué se trata con eso de comisiones médicas. Las comisiones médicas, entonces, cualquier trabajador puede ir a una comisión médica hoy, como si lo prefiere así, puede ir a la justicia. Quiero aclarar que las funciones demasiado importantes que tienen las comisiones médicas fueron declaradas inconstitucionales en su momento, ¿no? O sea, hay fallos de la Corte con respecto a ese tema, hay fallos de muchos tribunales del país, la mayor parte de los tribunales del país. Por eso es que en definitiva se transformó en optativa. En su momento, cuando durante el menemismo se impuso la ley 24557, se le dio competencia a las comisiones médicas. Pero siempre se pensó que las comisiones médicas, como son organismos de carácter federal, entonces no se pueden imponer a las provincias. Por eso es que hablan de adhesión ahora.
¿no? Como si que sería una adhesión voluntaria de las provincias. Eso es lo que propone la ley de ART, la ley 27348. Algunas provincias adhirieron y otras no adhirieron. La mayoría han adherido, alrededor de 14 provincias. El resto, junto con Santa Fe, no adhirió. ¿Por qué decir, pues no logro entender este punto, que va contra el federalismo? Bueno, en primer lugar, va contra el federalismo porque, de acuerdo a la Constitución, la provincia, el artículo 5 de la Constitución, la provincia tiene facultades indelegables para organizar la justicia. Claro. Entonces, si la provincia adhiere a la ley de RT, a las comisiones médicas, a la obligatoriedad de las comisiones médicas, entonces de alguna forma está aceptando un procedimiento de carácter federal que no ha sido votado por la provincia. Es decir, la provincia organiza la justicia y además se le niega el acceso a los tribunales. O sea, a ver si comprendo. Lo que vos decís es que Santa Fe debería darse su propia ley de RT, legislar su propia ley de RT. ¿Eso sería? No, Santa Fe podría tranquilamente crear su propio instituto de seguro social, claro, como lo tiene Entre Ríos, por ejemplo. Podría establecer juntas médicas en el Ministerio de Trabajo, como alguna vez tuvo, hasta la sanción de la ley de RT allá por el año 95. Es decir, pero siempre que sea voluntario, no que sea obligatorio. Es decir, nadie puede ser privado del derecho a ir a la justicia, y la justicia, en este caso, es la justicia laboral. Es decir, al trabajador no se le puede privar el derecho de ir a la justicia. Claro. ¿Qué ocurre con este procedimiento? Que va a durar, se calcula 60 días hábiles, más 20 más, que corresponden al caso en que el trabajador urja y reclame el pronunciamiento de la comisión médica. Entre una cosa y la otra, en definitiva, son 100 días hábiles que se van a transformar en 6 meses, y esto significa que mientras tanto el accidentado, el enfermo, no puede cobrar absolutamente nada. O sea, tiene que esperar la decisión de la comisión médica, suponiendo que ese fuera el problema, que no le reconocen la incapacidad. Claro. Suponiendo que fuera eso. Pero hay algo peor todavía. De acuerdo al proyecto de adhesión, si el trabajador después apela a la justicia, si el trabajador decide ir a la justicia, tiene un problema. El problema que tiene es que, en primer lugar, si no lo hace, si manifiesta de alguna manera su consentimiento con lo que decidió la RT, se considera cosa juzgada administrativa. Claro. Ahora, es decir, no se puede, pero además pero hay otra cosa más, Si no está de acuerdo con lo que se le está dando, con lo que la comisión médica le está reconociendo, supóngase un 10% de incapacidad, y pretende un 30%, y apela, no puede cobrar ese 10%, porque la apelación tiene efecto suspensivo. Claro, ahora desde el sector empresario sí, se dicen varias cuestiones. Bueno, en primer lugar, se adhiere a este pensamiento que habla de una industria del juicio, que ya lo hemos analizado en otras entrevistas. Ahora, lo que dicen varios empresarios también, y pymes particularmente, es que hoy por hoy, con los juicios, al afrontar el pago de un juicio, prácticamente quiebra una pyme y que no tiene posibilidad de pagarlos, en primer lugar. Y en segundo lugar, dicen que esto también va a ayudar al trabajador, o sea que ellos no lo ven como algo que vaya en contra del trabajador, sino al contrario, para promover el trabajo y desarrollar más la economía mediante una mayor holgura, si uno quiere, para las pymes. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el tema de si con esto se va a resolver el problema, ¿no? O sea, tu primera pregunta, ¿cuál era? No, verdaderamente de que, a ver, varios empresarios dicen que si esto pasa, o sea, si no se adhiere a la ley de RT y una pyme tiene que afrontar un juicio, pierde. O sea, un momentito, es imposible para bancarlo. Bueno, pero partimos de esta base. En primer lugar, no nos olvidemos de esto. Los procesos en las comisiones médicas y en la justicia son en principio contra las ART, no contra las empresas, ¿se entiende? Es decir, circunstancialmente se inicia juicio contra las empresas cuando se considera que hay una responsabilidad civil de las empresas con respecto al daño causado, ¿se entiende? Es decir, a ver, la mayor parte de los juicios
en la provincia y en la ciudad de Rosario son son contra las empresas. Te estamos no perdiendo, son contra las empresas. Jorge, te estamos perdiendo. Si te podés ubicar mejor, te agradeceríamos. No. Les quiero decir que la mayor parte de los juicios que hay en nuestra provincia son contra RT, no son contra empresas. No es que si pierden el juicio tienen que pagar las empresas. Pierden el juicio de las ART y tienen que pagar las ART. ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso en primer lugar. Circunstancialmente se puede también accionar contra la empresa, solidariamente contra la empresa y contra la RT, para reclamar una reparación integral del daño causado. Es decir, cuando yo, por ejemplo, reclamo, suponiendo que yo entiendo que la RT no me va a cubrir todo el daño causado, porque en realidad no cubre tampoco el daño causado, porque hay una fórmula de cálculo matemático que no cubre todo el daño, cubre solo el daño material y parcialmente. Claro. En cambio, si vos querés hacer una acción de reparación integral, accionás contra la empresa y reclamás daño moral, daño psíquico si lo hay, daño al proyecto de vida, etcétera. Pero eso únicamente si vos circunstancialmente accedés a iniciar una acción contra la empresa, pero eso depende del trabajador y eso depende de la circunstancia del caso. Es decir, es mentira que es la empresa la que tiene que pagar la mayor parte de los juicios, lo pagan las ART, ¿se entiende? O sea, que esta ley es en defensa en principio de las ART como parte del capital financiero, y de ninguna manera, digo yo, la defensa por parte de los pequeños y medianos empresarios los va a favorecer, no los va a favorecer para nada. En primer lugar, porque si el trabajador quiere hacer juicio contra su ex empleador, lo va a seguir haciendo. No impide que lo haga, porque los juicios por reparación integral se pueden hacer contra las empresas y nadie lo va a poder impedir, solamente va a poder retrasarlo. Más que claro el análisis, Jorge. Te agradecemos el contacto esta mañana. No, por favor, falta, pero bueno. Ya vamos a seguir charlando en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Adiós.